Para hablar de este tema y de otros, le agradezco a la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, que esté con nosotros aquí en Sin Censura. Diputada, primero, buenas tardes, y segundo, ¿cómo les fue con el coscorrón, con el raspón, con el reproche del presidente? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación hoy en el día de mi cumpleaños, querido amigo. Ah, sí, pues felicidades. Permítame darle de regalo una entrevista así de esas fuertes para dejar la víbora chillando. A ver, no la escucho, diputada, no la escucho. A ver, póngase ahí el micrófono. Ahí está, ahí está. Ahí estamos. Ahora sí. En primer lugar, te informo que hicimos un comunicado de prensa directamente al presidente hoy mismo para informarle, ¿no? Lo firmamos todos los diputados de la Comisión Permanente para informar algo que me parece que el presidente no tiene en la agenda y que es muy importante. Yo, con todo respeto, igual que él nos dice, ¿no? Creo que con todo respeto aquí sí el presidente tendría que haber investigado un poco más sobre lo que realmente pasó, porque todo el tiempo nosotros hemos votado en favor de la ley, de la necesidad de esa ley reglamentaria, pero hay un problema muy grande que yo creo que él conoce, aunque no se ha de haber acordado. Necesitamos 2/3 partes para poder incorporar. La Comisión Permanente es un ente que lo único que puede hacer es aprobar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para que podamos procesar todo lo que se necesita. Desgraciadamente en la Comisión Permanente, querido Vicente, no tenemos las 2/3 partes necesarias, falta un voto. En la Comisión Permanente no hay votos suficientes. Entonces, el PAN, el PRD, el PRI, Movimiento Ciudadano y PT en este caso, que no viene con nosotros para todas las cosas, como seguramente lo sabe el público, no nos acompletan los votos necesarios para la permanente. Te platico lo que pasó ayer. Pero ha pasado todo. Yo he estado en todas las permanentes y en esta permanente he estado todo el tiempo en toda la Comisión Permanente, para que el público lo sepa, es lo que tenemos en Cámara. Somos los legisladores unidos por sí en estos periodos que no hay ordinarias sesiones, pasa algo y ahí estamos todos, un grupo grande de diputados y de senadores trabajando juntos, en esta ocasión en el Senado, para trabajar con las leyes que se necesitan. Eso es la Comisión Permanente. Bueno, en la Comisión Permanente, en la cual yo tengo, la verdad, tengo mucha experiencia porque hace muchos años, desde que empecé a trabajar en la Cámara, siempre he estado en las comisiones permanentes, son en diciembre, el periodo de diciembre, digamos, Navidad, Año Nuevo, ¿no? Y el verano, en este caso, junio, julio. Bueno, entonces, la parte de agosto hasta que inicia el nuevo periodo. Bueno, lo que yo te cuento, querido Vicente, es lo siguiente. ¿Me escuchas bien? Sí, la escucho perfectamente bien. Lo que yo te cuento es lo siguiente. Nosotros hemos querido procesar desde hace casi 2 meses, porque lo pidió el coordinador Nacho Mier para que se procese en la permanente, el desafuero de Toledo, el desafuero del diputado Huerta, el tema de lo del fiscal de Morelos, que es muy importante, y en este caso la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Entonces, se viene un dictamen que tenemos que votar todos para que se pueda aprobar una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. ¿Y qué es lo que pasa? Que el PAN, el PRI, PRD y el MC y PT no lo votan. Entonces, por más que tenga todos los votos, si tú revisas hoy el dictamen, o lo revisa nuestro querido presidente, se va a dar cuenta que todos los diputados de Morena votamos a favor de ese dictamen, pero los diputados de la oposición votaron en contra y ellos ganan, porque ellos no tenemos la mayoría calificada, se llama mayoría calificada, las 3/4 partes, no la tenemos. Entonces, como no la tenemos porque falta un voto, en la permanente la oposición nos gana. Y no te quiero decir lo que va a pasar el próximo periodo, pero te lo imaginas. Entonces, como no tenemos mayoría, ni simple y ahora ni calificada, no podemos hacer más que lo que estamos en sus manos. Bueno, ¿qué crees que pasó ayer? Venía un dictamen, en la primera comisión en la que yo trabajo, logramos un dictamen conjunto en donde estaban los 3 temas de los desafueros, bueno, los 2 desafueros, lo del fiscal y lo de la ley reglamentaria. ¿Sabes solamente cómo lo pudimos procesar? Separando los temas. Si tú ves la sesión permanente, ves que tuvimos que votar por separado los temas, porque si no hubiéramos votado por separado, ni siquiera logramos el desafuero de Huerta, ni siquiera logramos el desafuero de Toledo, porque la oposición lo vota en contra. Entonces, lo que sí tenemos, y es real, y lo tiene que saber el público,
y yo necesito decírselo a través de tu medio al presidente, desgraciadamente, es que en el Senado no tenemos mayoría. Y como no tenemos mayoría, no podemos ganar los temas como, por ejemplo, el de la revocación, el de la reglamentaria de la revocación de mandato. Esa es la realidad. Entonces, hicimos te lo voy a mandar ahorita, se lo voy a mandar a Meme en este momento. Las y los diputados de Morena, sí estamos por legislar en este mes las leyes reglamentarias de desafuero y revocación del mandato. Ya las votamos, pero no tenemos el voto de la oposición. Y por eso es tan importante que la gente entienda lo trascendente que fue su voto. Nos dejaron en una especie de no minoría, pero en una situación, por ejemplo, para que Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, va a tener que depender de, digamos, para decirlo bonito, los caprichos o los gustos o la agenda o los intereses del PT y del Verde. Entonces, si el PT, por ejemplo, en el caso de Toledo, no lo quiere desaforar, ayer ganamos porque el PAN votó en favor del desafuero de Toledo, el PT votó en contra. Y eso sí estuvo fuerte, ¿no? Eso sí estuvo fuerte, una alianza en el voto, conste que estoy diciendo solamente en el voto, una alianza PAN, Morena, porque el PRI, el PT, los demás votaron en contra de desaforar a Toledo. Y el futuro de este país en términos legislativos, para que nos asustemos todos, es ese. Todas las votaciones, para ganarlas ahora nos vamos a tener que asociar o con el PT o con el Verde y cuando ellos no quieran, con alguna fracción del PRI o del PAN. Esa es la realidad. Entonces, en este caso, la realidad es, en primer lugar, que para haber logrado eso, en el Senado no tenemos mayoría. En el Senado no tenemos mayoría calificada, tampoco la tenemos en la Cámara de Diputados. Así que de hoy en adelante, por eso es muy peligroso lo que está pasando. Yo te lo digo, es muy grave. Porque ahora, si tú quieres hacer la ley de cualquier ley que quieras cambiar constitucional, necesitas 3/4 partes, ¿no las tienes? En principio. Ahora, todo lo que viene va a ser tener que negociar con los partidos como PRI, PT, Verde, etcétera, para poder sacarlo. Y ayer no fueron los votos de Morena. Yo creo que hoy, sí oí la mañanera y respetuosamente te digo que me parece que el presidente fue injusto, no se acordó que aunque tiene a todos sus diputados de Morena, bueno, ¿cómo hemos defendido el proyecto de la Cuarta Transformación los diputados de Morena? Discúlpame, pero yo creo que soy un buen ejemplo de eso. Hemos defendido a carne viva, ¿no? El proyecto de Morena y de la Cuarta Transformación. Y el presidente, pues, no nos ha podido ni ver, ¿no? Y en esta ocasión, pues, no nos vio. No se acordó, no pudo leer que ahora, él tiene que decir eso, hay que decirlo también, no es una crítica ni mucho menos a mi presidente que tanto lo admiro y lo quiero, pero él tiene que entender por ahora, o recordar, que no tenemos la mayoría en el Senado, tampoco en la Cámara de Diputados. Déjeme preguntarle, diputada, porque leo de Regeneración MX que el senador Ricardo Monreal, quien es el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó la iniciativa para expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato en la que contempla la pregunta que podría incidir en la respuesta de los ciudadanos. Hace unos días publicaron esta nota en Regeneración. La pregunta planteada por Monreal, que deberían o deberán responder los ciudadanos con un sí o un no, sería: ¿está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza? Con mucho respeto, diputada, pero no me la chiflen, que es cantada. Está horrible, pero es que ¿sabes qué? Cometieron, yo no estuve en ese proceso, lamentablemente, pero te lo cuento, ayer me lo estaba explicando, justo me lo explicó Nacho Mier ayer. Hay un transitorio, fíjate a qué grado llega la oposición. En la ley de revocación del mandato, el cuarto transitorio lo metieron a fuerza el PAN previendo esto, en donde dice y nos dijeron, si no meten este transitorio, no votamos la revocación de mandato. Y tuvimos que aceptar un transitorio que metió el PAN, que habla sobre la pérdida de confianza. ¿Por qué? Porque ellos querían confundir al público ciudadano con la pregunta acerca de la confianza. Y está metido en el cuarto transitorio. Y fue la condición
para que se aceptara todo el dictamen concerniente a revocación de mandato. No, si no sabes cómo hemos sufrido en Cámara. Hemos sufrido muchísimo porque pero a ver, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta que le estoy Lo hicieron porque haciendo? hay un tú lee la ley, te la mando ahorita. La ley de revocación del mandato hay una figura en las leyes que se llaman transitorios. Y los transitorios son bueno, en pocas palabras, este transitorio lo hizo el PAN y dijo, un transitorio que habla de la confianza. Que se le revocará el mandato al ciudadano por pérdida de confianza. Así dice el transitorio. Por supuesto, nosotros no queríamos meter ese transitorio. ¿Y qué dijo el PAN entonces? Estoy hablando de cuando esta ley se hizo hace 1 año y medio o 2 años. Dijo, si no metes mi transitorio, no te firmo la ley, no te la voto. Y si no la votaba, como son las 2/3 partes, no había ley y se iba a enojar peor el presidente. Entonces tuvimos que votar la ley con un transitorio que hablaba sobre la confianza. Cuando haces la pregunta, tienes que evocar ese transitorio que metió el PAN a fuerza. Y por eso que de una pregunta Monreal tiene que evocar el tema de la confianza. ¿Por qué? Porque el PAN quería hacer la pregunta, igual que lo hicieron en la consulta, toda revuelta y asquerosa, para que al final del día la gente no entendiera bien, ¿verdad? Y contestara, ¿le tienes confianza? Ah, sí le tengo confianza. Ah, pero lo que está diciendo sí es que sí le revoquen. O sea, pues es una pero está cabrón también este lenguaje, ¿sí?, que es medio rebuscado. ¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República, en lugar de decir el presidente, a partir de la pérdida de confianza, cuando podría ser tan sencillo como está de acuerdo en que continúe como presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, o que presente su renuncia? No puedes poner el nombre. Como va a ser una ley, no puedes poner el nombre. Bueno, pero ¿está usted de acuerdo en que continúe el presidente en su cargo o que presente su renuncia? Punto. Bueno, si el titular que es un sí o es un no. Si pues le pones sí, que presente, le estás dando 2 alternativas. Yo pondría la pregunta hasta antes de lo de confianza. ¿Estás de acuerdo con que se le revoque? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Estás de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República? En lugar de la persona del presidente. ¿Estás de acuerdo con que se concluya tal del presidente? ¿Sí o no? Pues sí. Y ya, ¿no? No tendrías que poner de la persona titular. ¿Por qué no pones la palabra revocación? Porque en nuestro pueblo tal vez mucha gente no tenga tan claro o no tengamos tan claro lo que significa la revocación. Entonces la pregunta está dando la definición del concepto de revocación, que es la primera parte de la pregunta, ¿no? Que se interrumpa el mandato del presidente. ¿Estás de acuerdo con que se interrumpa o como sea la pregunta del presidente? Hasta ahí. Pero al meterle el tema de confianza, le estás metiendo un ruido, ¿no?, a la pregunta que era innecesario. ¿Quién metió ese ruido? En la ley, el PAN lo metió. Y condicionó, fíjate bien lo que te estoy diciendo, condicionó que votar por esta ley, por este planteamiento de la revocación, a que se metiera ese transitorio. Y cuando haces la pregunta, porque está en el transitorio de la ley original, lo tienes que retomar. Déjeme preguntarle. Ese es el tamaño del chantaje, del proceso de obstrucción parlamentaria, querido Vicente, que nos ha hecho el PAN todo el tiempo. Ahora, si fueras a cada proceso legislativo que hemos tenido que vivir y las leyes que hemos tenido que sacar, a pesar de este obstruccionismo, sinceramente, el presidente nos aplaudiría. Porque... A ver, diputada, hay otra lectura que se le puede dar a esto. ¿No les da vergüenza admitir que el PAN los chantajea o que ceden ante el PAN? Y más aún, no. A ver, no te acepta la ley. Diputada. No te la acepta. Déjeme exponerle. Adelante. ¿Están satisfechos con su trabajo? A pesar de que lo bueno está por venir. Antes teníamos la mayoría. Ahora dice usted que no la tenemos o no la tienen. Ahora yo le pregunto, ¿y se viene la reforma judicial? ¿Y se viene la reforma electoral? Pues, ¿qué podemos esperar los que estamos por la transformación de México?
Es que mira, Vicente, la realidad de este país, y la tenemos que decir con toda su claridad, es que nosotros, los diputados de la coalición, con mucha dificultad tuvimos las 2/3 partes en algunos momentos. Si se volteaba tantito el PES o tantito el PT, perdías nosotros nada más tenemos la que se llama mayoría simple, 251 diputados. Pero hay leyes que no sacas con 251 diputados, necesitas 333 diputados. Si tú no tienes 333 diputados, no sacas la ley, aunque quieras. Entonces el presidente, ¿tú qué hubieras hecho? Te pregunto a ti. Viene el presidente, la iniciativa del presidente dice, saquen esta ley de revocación de mandato. ¿Ok? Y te dice, y dices, ok, para esa ley, porque requiere un cambio constitucional, necesito 333 diputados. Solamente tienes 251. Entonces vas con el PT, oye, tus 30 diputados o 40, tal, ya somos 280. Oye, PES, tal. No, pues yo no, yo voy a la mitad. Ay, güey. No tienes 230, no tienes 333, tienes 300, te faltan 20 diputados. Y entonces llega el PAN y te dice, oye, ¿quieres tu ley? ¿Te urge? Porque el presidente te la está pidiendo. Ok, nada más que sabes que le metes esto y le quitas esto. Más allá del PAN, vuélvame a preguntar. Vuélvame a preguntar. Vicente, tú eres diputado. Vicente. No soy diputado, soy periodista. Vamos a poner el escenario. No supongamos. Pregúnteme como me lo preguntó. Ok, Vicente, hay la ley que manda el presidente, si la ponemos exactamente así, no va a pasar, no tenemos ley de revocación de mandato. Y el presidente mañana va a salir en la mañana y va a decir, por culpa de los diputados no tenemos la ley de tal y tal. O la otra pregunta es, ¿sí tenemos la ley de revocación del mandato? Nada más que para aprobarla y para lograr los 330 y tantos diputados que necesitas, porque es las 3/4 partes, necesitas a diputados del PRI o del PAN, ellos te dicen, sí te la firmo, nada más que le metes esto y esto, si no la voto. No le saque, María de los Ángeles Huerta del Río, no le saque. Usted me dijo, ¿qué hubieras hecho tú o qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieras hecho tú? Sí, bueno, pues ¿sabe cuál es mi respuesta? ¿Sabe cuál es mi respuesta? Dime. Pues para eso los votamos a ustedes, para que solucionen esas cosas. No, es que no es un tema. No, claro, Vicente, claro. No es un tema, pero espérame, somos 250, necesitas 330. ¿De dónde lo saco? No, pues, y aparte tenemos a colegas como usted, colegas suyos como Sergio Mayer, que vota en contra de Lorena cosas, o Lorena Villavicencio. Porfirio Muñoz Ledo, por cierto, para acabarla de fregar. Pero bueno, además teníamos ese grupo, por cierto, del que hoy forma parte Aleida, que además se quiere poner ahorita de vicecoordinadora y una serie de gentes ahí horrendas. Bueno, esas personas que votaban en contra, esas todavía están en la Cámara. Pero eran 20, ponle, 17, 20. Ramírez Cuellar, Porfirio, Mayer, ese grupo, ¿no? Lorena Villavicencio, etcétera, que parecían peor que oposición interna. Bueno, ya dentro de tus 250 no eran todos tuyos 250, tenías 20 o 30 que no eran tuyos. Pero además supón que ¿Y eso es culpa del pueblo o qué? Espérame, esta ley muy importante, ya tienes tu mayoría, tú tienes tus 251 tuyos de Morena, convenciste a don Porfirio, convenciste a Lorena, todos de acuerdo. Pero esa ley requiere 330 votos. No los tienes. ¿Qué trabajo querías que yo hiciera? No puedes hacer nada más que como ahorita en la permanente. No, pero es que con esa visión. ¿Por qué no logró la extraordinaria? Porque no tengo la mayoría, presidente. Pero con esa visión, diputada, se aprobó la ley de consulta popular que no se incluía en el día de la votación general. Esa pasó con 251. Porque hay leyes, amigo, es que mira, cuando solamente requieres una cosa que se llama mayoría simple, no tienes problema. Antes, ahora requieres del PT y del Verde. Pero antes nosotros teníamos la llamada y muy famosa mayoría simple, o sea, 251 diputados. Si tú tienes que aprobar, hay muchas reformas, muchas leyes, muchos dictámenes que se van solamente con mayoría simple, ahí no tienes problema. Pero este caso de la revocación era un cambio constitucional, no se iba con mayoría simple.
Entonces, se tuvo que aceptar, eso fue un tema que estuvo en la coordinación, creo que de Mario Delgado, se tuvo que aceptar la propuesta del PAN, del cuarto transitorio sobre la confianza, y era la única condición, fue la única manera en que logramos tener la mayoría calificada. Y es lo mismo ayer. Ayer teníamos que haber sacado la reglamentaria y los 3 desafueros, no nada más los desafueros de Huerta y de Toledo, sino el tema del procurador, que es muy importante. Va a ser el más importante de todos, si me permites, porque a Huerta lo van a meter a la cárcel el 30 de agosto. Huerta deja de ser diputado el 30 de agosto. El 1 de septiembre viene la ley y le dice, ahora sí, ponte a la ley a ver qué pasa. Y el tema de Toledo, te platico algo, Toledo es diputado reelecto, y Toledo va a dejar, si ahorita le quitamos el desafuero mañana, tendrás 2 semanas para operar, porque el diputado vuelve a ser diputado el 1 de septiembre. Entonces, ese no era tan importante. Lo más importante era declarar que los fiscales no tienen fuero, porque hay 32 fiscales y 19 conjuntos diciendo o apelando a que tienen un foro local cuando no lo tienen. Y nosotros lo que vamos a decir en la Cámara de Diputados es, estos fiscales no tienen fuero. ¿Sabes qué? Déjeme matizar. El PAN no quiso. Déjeme matizar. Suponiendo sin conceder que usted tiene la razón, porque está bueno el debate, que se tiene que negociar, pues es la política, ¿no? Es la mayoría. Pero aquí puede usted aceptar que el PAN les ha ganado con torcidas de brazo, con mano de puerquito, algunas de las partidas más importantes, de las vencidas más importantes. No fue el PAN, fueron los ciudadanos. Los ciudadanos de este país, los ciudadanos de este país votaron por esos diputados, por esos senadores y por esos diputados. O sea que el pueblo tiene la culpa de lo que ustedes no han podido lograr en las cámaras. No estoy diciendo, a ver, Vicente, no estoy diciendo que el pueblo, la configuración de las cámaras no es una cosa que yo decidí, ¿o sí? No. La decidió el pueblo. Con esa configuración actual que tenemos ahorita, hemos sacado decenas, amigo, de cambios constitucionales. Hemos sacado la mayor parte del trabajo. Tú me has oído en la tribuna a gritos, porque tú no sabes la cantidad de insultos, de pleitos, de problemas que hay dentro de una cámara. El que crea que el que es diputado se va a dormir está muy equivocado. Yo trabajaba 14 horas diarias y todos los diputados trabajamos porque estar peleando contra los intereses horrendos del dinosaurio que no ha muerto, que es el PRIAN, PRD, MC y a veces los otros partidos, es una cosa enloquecida. A eso hemos ido a la Cámara 3 años. Y ahorita te voy a decir una cosa. ¿Quién decidió que somos en la Cámara 198 diputados de Morena? Por cierto, sin mí. Sí, bueno, la gente, pero a ver, déjeme entonces preguntarle, ¿ha fallado una alianza? La coalición Juntos Hacemos Historia no ha sido tan fuerte, cuando sí tenían una marcada mayoría con el PT y el PES, ahora con el PT y el Verde, y vemos cómo para algunas cosas sí, para otras no. ¿Ha fallado esa alianza? Mira, yo creo que más que fallado, yo creo que no ha fallado mucho porque sacamos la mayoría de las cosas. Si tú haces un análisis de el armado legislativo que logramos en 3 años, dirías, wow, cuántos cambios constitucionales, cuántas reformas importantísimas en favor de la gente, los programas sociales hoy forman parte de la Constitución, la reforma energética, o sea, hemos logrado una enorme cantidad de cambios y cualquiera que quiera valorar el trabajo legislativo, que me parece que es tiempo de que se haga, vería las decenas y centenas, diría yo, de reformas y cambios que hubo en favor de la población mexicana. Pero es cierto, en algo tienes razón, no logramos todo, no logramos el 100%. ¿Por qué? Porque cuando tienes que hacer un cambio constitucional hoy en este país, así lo dice la Constitución, necesitas las 3/4 partes. Y esas hoy, ni ayer, las tuvimos solos los de Morena. ¿Y qué pasó con las alianzas? Que a veces el PT, a veces el PES, te decían, pues en esta no voy. Sí voy contigo, pero este tema no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Noroña, como tú lo sabes, no está de acuerdo
con el tema del desafuero. Por cierto, yo tampoco. Por cierto, en este caso, yo estoy de acuerdo con el diputado Noroña, con sus argumentos que son increíbles, ¿no? En un país en donde te pueden meter a la cárcel por hablar, ¿verdad? Tú no sabes, así como metieron a Lula en la cárcel, lo acaban metiendo por una tontería, podrían meter a la cárcel al presidente por cualquier cosa. Pero el presidente a fuerzas se quiere desaforar en un contexto social en el que no tienes un poder judicial a tu favor, en donde no tienes un tribunal a tu favor, en donde tienes a todos los medios de comunicación en contra tuya, en donde tienes a todos los abogados fifís haciendo amparos para fregarte. En ese contexto, ¿quieres quitarle el desafuero a un presidente? Bueno, ¿se equivoca el presidente? En el caso del desafuero, digamos que yo personalmente creo que es muy necesaria esa reforma cuando acabemos de transformar al Poder Judicial. ¿Se equivoca el presidente? ¿Se equivoca el presidente? No, porque el presidente no dice, porque el presidente no dice hasta que se reforme el Poder Judicial. El presidente dice hoy. ¿Se equivoca el presidente? Es un demócrata. El presidente es un demócrata. Yo lo respeto muchísimo. Yo voté en favor del desafuero de los diputados, para tu información, aún a pesar de pensar así, ¿no? A pesar de que tengo esta idea, yo voté en favor del desafuero de los diputados, porque creo que hay que empezar por algún lado. Y si venía Juan a hacerme un pancho aquí y a meterme a la cárcel, pues ni modo, ¿no? Ni modo. Yo nunca voy a cometer, ni he cometido, ni cometeré nunca en mi vida un delito, pero sin desafuero, siendo diputada, cualquiera me podía aventar a mi coche una bolsa de plástico con lo que quieras y yo acabaría en la cárcel. Bueno, a ver, pero diputada, entonces déjeme regresar al tema de hoy, pero al tema de hoy. El presidente les ha reprochado a los legisladores de todos los partidos, incluidos Morena, lo acabamos de escuchar, usted lo vio en la mañanera, que no se haya agendado la ley reglamentaria de revocación de mandato y dice que ve malas intenciones. Por eso le digo, y no estoy tratando de amarrar navajas, simple y sencillamente es darle claridad a la gente. ¿Se equivoca el presidente cuando les reprocha en la mañanera? Sí, en esto sí se equivoca. Porque no ha leído que los diputados de Morena, sus diputados, los diputados de Morena, votamos en favor de esa ley. Cuando él dice todos, discúlpame que yo te diga, y ahorita te mando el documento, te mando las votaciones, te las mando, están registradas en la permanente, no tienes más que abrir, pero ahorita te mando el link para que revises en la permanente. Sí, amigo, en esto específicamente, si fuera el caso de que él cree que los diputados de Morena y senadores, porque también había senadores, no votamos en favor de la ley reglamentaria, sí se equivoca. Sí votamos en favor de la ley reglamentaria, pero no logramos la mayoría de las 3/4 partes para poder hacer que en la permanente se incluyera esto en la agenda. Revisen los votos. Ahora sí que, como dicen por ahí, a mí que me esculquen. Todos los diputados de Morena votamos en favor. Entonces, es un poco injusto, a mi opinión, y lo voy a decir porque lo quiero decir, que a veces el presidente generalice, como cuando dice la prensa con sus honradas excepciones, como tú, por ejemplo, honrosas excepciones, ¿verdad? Yo también digo, los diputados, él debería decir los diputados de la oposición, los diputados, todos los diputados de la oposición, en este caso incluido el PT, votaron porque el PT votó en contra de ese documento. Como le habíamos votado en contra lo de ¿cómo se llama? Lo de Toledo, y el PT no quería desaforar a Toledo, como los diputados de Morena votamos en contra de eso, a la hora que vino la reglamentaria, los diputados del PT votaron en contra. Pero aún con esos votos, creo que no hubiéramos ganado porque todavía se necesitaban más votos. Es la verdad, eso es lo que está pasando. La gente necesita también entrarle a esto, porque si no, de por sí el prestigio de los legisladores, ¿no? Luego nos cuesta trabajo seguir levantándolo. Yo he hecho mucho para levantar el prestigio de los legisladores, amigo, con todo respeto, y creo que hay grandes legisladores, hubo grandes legisladores en esta legislatura, y me parece muy triste que un comentario vuelva a tirar otra vez, ¿no? Un manazo a quienes no lo merecemos. Bueno, yo quiero decir una cosa. Un documento. Yo quiero decir una cosa, tú sabes que te respeto,
que te admiro, diputada, y que solamente tú te atreves a estos debates de ida y vuelta, a este diálogo duro en sin censura. Por eso, con esa confianza, te expongo los temas así, porque la gente tal vez pueda malinterpretarlo. Hay ese respeto con la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, y me parece lo voy a decir a título personal, una tragedia que no se haya logrado, cristalizado tu reelección, María de los Ángeles Huerta del Río. Dos cosas para cerrar, diputada, para ir con otros temas y otros invitados, si me permites. ¿Cómo que los desafueros de Huerta de Morena y Toledo del PT sí, pero y el fiscal de Morelos no? ¿Qué fregados está pasando? ¿Qué intereses hay detrás de estos personajes? Ya sabemos que el PT no quiere desaforar o no quería desaforar a Toledo, pero ¿y quién está detrás del fiscal de Morelos? Mira, diputada. Mira, Vicente, te cuento, ese es un tema bien interesante y bien importante. Hay un vacío en la ley, como muchas cosas que hay en nuestras leyes respecto al tema del fuero de los, ¿cómo se llama?, de los fiscales. Tú sabes lo que explicaron ayer y hasta donde yo he entendido esto, no es absolutamente claro de quién depende los fiscales de cada estado dependen de las legislaciones locales. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, entonces, si un fiscal depende de la legislación local, aparentemente lo que pasa es que quien define si a ese fiscal, vamos a suponer que un fiscal comete un delito, ¿sí? ¿Quién tiene la atribución de castigar a ese fiscal? ¿Tiene ese fiscal fuero o no tiene fuero? Bueno, los fiscales de los estados no tienen fuero federal, o sea, no los protege la federación, sino hasta donde se entiende en la ley, los fiscales tienen fuero o están regidos por las normas locales, ¿ok? Lo que nosotros íbamos a decir mañana o queríamos decir era, no tienen fuero. Los fiscales no tienen fuero federal, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Bueno, eso es lo que no quiere, eso es lo que el PAN quiere impedir que se declare, bueno, no el PAN, el fiscal de Morelos, y se juntó con 19 fiscales. ¿Qué significa esto? ¿Sabes que el fiscal de Guanajuato le dieron una prórroga para tener 20 años? Claro. ¿Sabes el nivel de impunidad que hay entre los fiscales de este país, como lo dejó el PRIAN, este país, en materia de fiscales? ¿Sabe el público ciudadano que el Ejecutivo no tiene poder para remover a los fiscales? ¿Sabe que los fiscales solamente los pueden remover los poderes ejecutivos locales? Por ejemplo, al fiscal de Guanajuato lo pone y lo quita el gobernador de Guanajuato, no el presidente de México. Entonces, lo que estábamos diciendo es, no, fuero federal no tiene. Bueno, eso podía dar una opción para que se ejercitara alguna acción si es que algún fiscal está cometiendo algún delito. ¿Qué están haciendo ellos mismos y la oposición? Blindando a los fiscales. Y por eso no quisieron que mañana en la comisión, en la extraordinaria, el periodo extraordinario que tenemos mañana, ¿verdad?, se ejecute alguna acción de ese tipo. ¿Dónde lo impidieron? En la Cámara de Senadores, en la comisión permanente. A ver, te lo digo otra vez, ojalá lo oiga el presidente también. El Poder Judicial, los tribunales electorales, los medios de comunicación, los órganos autónomos están en manos de la oposición. Eso es más de medio poder del Estado. ¿Qué tenemos nosotros? El poder legislativo a la mitad, porque no tenemos la mayoría calificada, y el poder ejecutivo. Eso es lo que tenemos. ¿Qué tienen ellos? Prácticamente todos los medios de comunicación, excepto las redes, ustedes, los youtubers, los comunicadores democráticos, todo lo demás lo tienen los conservadores. El Poder Judicial, lo acabas de ver con la declaración de Saldívar y con todo lo que toda la gente ya sabe, es de ellos. El IFE define las elecciones, igual que el Tribunal Electoral. ¿Quién lo tiene? Ellos, el calderonismo. Estos tres poderes, los órganos autónomos, todos los órganos autónomos, ¿de quién son? De ellos. Entonces, tienes estos 5 poderes versus estos. Esa es la realidad.
Claro, y Ahora, ¿sabe qué? suena gacha, ¿no? Pero es ¿Sabe qué, diputada? Quiero hacer notar la valía de estos diálogos fuertes, de estos debates, porque la gente tiene que reconocer, y porque además leo muy estúpidos ofensas hacia usted, diputada, y algunos hacia mí. De eso no se trata. Si todos los diputados y todos los legisladores de oposición tuvieran a bien abrirse al debate como la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, otro gallo nos cantara. así es. Pero desafortunadamente no lo hacen. Y además también hay que decirlo, dentro del propio movimiento, dentro de Morena, pues no hay esta claridad, esta transparencia, esta honestidad que hay que, insisto, diputada, reconocérselo. Yo por eso se lo pregunto así abiertamente para cerrar. ¿Cree que haya voluntad política para la reforma electoral que tanto ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador o la reforma judicial? Porque si tenemos a un PAN que hace mano de cochi, tuerce el brazo, pues podrían las cosas no salir como se esperan, y eso está muy fuerte para esta segunda mitad del sexenio. Vas a dejar chillando la víbora, como tú lo dices, te la dejo chillando la víbora, no, amigo. A ver. La respuesta es no. No va a haber reforma judicial ni tampoco reforma electoral. A menos de que caigamos en la trampa, como este cuarto transitorio, que tuvimos que aceptar lo de la confianza y sus mamarrachadas. Si aceptamos una reforma, ¿no? Pedorrona, diría tu amigo y el mío, nuestro querido Noroña. Si aceptamos una reforma así y así, en donde ellos van a meter lo que se les dé la gana y que se quede el INE y que queden consejeros y que bájenle tantito al dinero y una reformita toda chiquita y mal hecha, a lo mejor te la firman. Pero una reforma profunda, como la que este país necesita, como la que yo lo voy a repetir incansablemente. Le dije a Pablo Gómez cuando llegué a la Cámara de Diputados hace 3 años, hay que quitar a Lorenzo Córdoba porque es un enemigo de la democracia. Estás loca, me dijo. Bueno, queremos quitar a Lorenzo Córdoba. En los tribunales realmente electorales, mejorar esa autonomía para que no puedan tener tanta autosuficiencia. Y realmente, no un INE, que un monstruo, un elefante blanco que se come millones de pesos de los mexicanos, sino una entidad al estilo europeo, ¿no? Que son, yo me puse a estudiar todos los institutos electorales de Europa, que son sencillos, dependen de los ciudadanos de una manera mucho más normal, ¿no? Sin esas cantidades enormes de dinero, etcétera. Si queremos cambiar a ese nivel, yo te digo una cosa, no creo que lo acepte el PRI y el PAN. Lo digo con todo el dolor de mi corazón. Y una reforma al Poder Judicial en estos términos, tampoco la veo. Eso es lo que te puedo decir. Ojalá, amigo querido, yo me equivoque. No sabes, este es uno de esos momentos en la vida en la que respondiéndote a esto, yo quisiera estar equivocada. Pero creo que ni el PRI, ni el PAN, ni MC, ni estos partidos tengan una real vocación democrática para hacer las transformaciones profundas que este país necesita. Y desgraciadamente, como lo dice el Ejecutivo y lo dice muy bien, yo mando la reforma, pero ¿quién la tiene que aceptar? El Poder Legislativo. Así y en el Poder Legislativo, hoy, Morena es mayoría simple, con aliada del PT y del... ¿Sabes cuántos diputados nos puede quitar? Todavía voy a ir al Tribunal Electoral. Mañana todavía tengo alguna posibilidad, tal vez, ¿no? Porque mi caso es un caso de que debería de anularse, porque la señora que quiere ser la diputada del Estado 24 fue a un templo cristiano e hizo campaña. Y eso es anticonstitucional en un Estado laico. La Constitución plantea que no. Pues, ¿sabes qué? El Tribunal del Estado de México no vio las pruebas. No vio el mierdero que hizo Alfredo del Mazo. No lo diputada. Vio, no vio nada. Pues ahí estoy yo, ahí atrás, en ese mierdero se fue mi diputación. Pero cállate la mía, 4 más. Michoacán se va, una diputada federal. Nuevo León se va por las decisiones del... Y vamos al Tribunal Mayor, ¿verdad? Y ahí veremos. Pero de ese tamaño, esos tribunales son los que están decidiendo el futuro. Es más, amigo, te la digo más grave. Ese tribunal va a decidir estados. Michoacán, Campeche, Guerrero, están hoy en manos del tribunal. Por eso es tan importante que se abra este debate, esta información para la gente de a pie. Querida María de los Ángeles Huerta del Río, diputada, estaremos al pendiente de tu caso
y te pido por favor que siempre mantengamos este espíritu para hablar sin pelos en la lengua, sin censura, y aquí no es de quién tiene la razón, ojalá que no tengas la razón, que estés equivocada tú, pero de eso se trata, querida María de los Ángeles Huerta del Río. Te pido por favor que nos hagas llegar toda la información acerca de tu caso mañana y por lo pronto te mando un abrazo, diputada. Amigo querido, y a tu público, muchas gracias. Lo recibo de cumpleaños, mi querido. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Ya nos tocará tomarnos, decir salud un día de estos en la Ciudad de México. Seguro que lo haremos, Vicente querido. Te saludo con cariño, ¿eh? Gracias. Cuídate mucho, por favor. Hasta luego. La diputada María de los Ángeles Huerta del Río, diputada federal por Morena, hablando con nosotros sin censura.